Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen y o nos miren. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Posgrado Conciencia. Yo soy Eva Bautista y el día de hoy nos encontramos en el Museo Dinosaurium, un lugar donde podemos descubrir cosas increíbles. Hoy nos acompaña Brian Cabañas, que va a ser nuestro guía. Entonces, acompáñanos a descubrir este hermoso lugar. Brian, ¿por dónde empezamos? Tú dime. Sí, bueno, vamos a iniciar con la experiencia de Dinosaurium con los dos dinosaurios que nos encontramos en la parte exterior. Bien, Dinosaurium es una de las grandes exposiciones donde exponemos directamente los dinosaurios más emblemáticos de nuestro país. Por ejemplo, en esta parte de aquí arriba nos encontramos con el Cryptosaurus, uno de los dinosaurios ubicado en Sabinas, Coahuila. Gracias a este dinosaurio podemos determinar que varios de los dinosaurios en nuestro país provienen de la familia de los Hadrosaurus. Si observan la imagen que tenemos ahí de la cabeza, vamos a identificar que tiene la cabeza muy parecida a la de los patos, ¿ok? Una característica principal de este tipo de familias. Mientras que en la parte de aquí atrás nos encontramos con un Tiranosaurio Rex juvenil de 5 años de edad más o menos. ¿Cómo sabemos que es un Tiranosaurio Rex? Si logramos observar la parte de sus manitas, identificamos que tiene solamente 2 dedos. Una característica en estas especies, ya que los brazos tampoco les vuelven a crecer. Desde que son pequeños hasta que son grandes, conservan el mismo tamaño de brazos. Bien, y además lo podemos observar también por la parte de sus mandíbulas. Estas son muy características de un Tiranosaurio Rex, mientras que hay otro tipo de dinosaurios que tiene la cabeza un poquito más remetida en la parte de esta superior de la mandíbula. Bien, y algunos de estos dinosaurios son de los más grandes que se han encontrado dentro de nuestro continente, llegando a medir hasta máximo 12 metros, mientras que uno de 5 años, como lo podemos observar, es de 3 metros. Bien, si nos acompañan de este lado, vamos a enseñarles qué es un paleontólogo y cuáles son las actividades que realizan ellos mismos para poder localizar a este tipo de animales prehistóricos, ¿vale? Vamos a avanzar de este lado. Igual, la dinámica aquí es que nosotros brindamos recorridos completos durante toda la exposición. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de presentaciones de los animales. Tanto ustedes los pueden excavar, como también nosotros los encontramos en réplicas científicas, además de animatrónicos, ¿vale? Con la primera que los vamos a recibir es cómo los paleontólogos realizan este tipo de trabajos. Vamos a recibirlos de este lado con una excavación paleontológica, ¿vale? Vamos a acercarnos acá. Vemos aquí la excavación paleontológica, donde logramos encontrar e identificar dos elementos que hacen los paleontólogos, que es, a partir de que ya descubrieron el fósil como tal, lo primero que hacen es cómo mapearlo. ¿A qué me refiero con mapearlo? A través de una retícula, ellos localizan de manera estratégica varios puntos y la retícula les sirve para poder dimensionar el tamaño del dinosaurio, a qué tipo de dinosaurio pertenece y además qué tipo de hueso es, a qué parte del cuerpo le pertenece. Bien, aquí localizamos dos fémures, que son los huesos que también ustedes poseen de la rodilla a la cadera. Son de Tiranosaurio Rex de 1.4 metros, como el que observamos acá de este lado. Esto es un fémur. Mira, ¿lo puedes agarrar, por favor? Esta cosa es... Ese es un fémur, bien. Mientras que tu fémur que tienes localizado de este punto a este punto llega a medir de entre unos 60 a 80 centímetros. Este es de 1.4 metros. Esto nos permite saber a nosotros desde la primera instancia de que los dinosaurios no son animales pequeños. Pudieron haber existido demasiado pequeños, pero los más emblemáticos son los monumentales de 12 metros, como por ejemplo del Tiranosaurio Rex al que perteneció este tipo de fémur. Bien. Aquí también logramos manipular algunos objetos, como por ejemplo este fémur, y más adelante les vamos a poder manipular otro tipo de elementos. Bien, ahora, de este lado, los paleontólogos lo que hacen es localizarse de manera espacial dentro del lugar. Por ejemplo, las excavaciones paleontológicas no se localizan en lugares boscosos, sino que se localizan en zonas desérticas, en donde claramente estos espacios tiene que haber un espacio donde ellos puedan habitar para realizar todas las investigaciones y datos pertinentes. Aquí encontramos una de ellas donde localizamos dónde duerme el paleontólogo, además de todas las herramientas que ocupan para poder realizar mejor sus actividades, como por ejemplo sus herramientas, picos, palas y cualquier otro elemento que les permita desenterrar directamente los fósiles de dinosaurios. Bien, ahora, también de este lado
con el primer dinosaurio que los vamos a recibir, se encuentra en la parte superior. Yehuecauceratops, bien. Como les mencionaba, los dinosaurios que vamos a encontrar aquí los vamos a encontrar casi de manera realística, mientras que también los vamos a poder encontrar en una presentación similar a esto. Por ejemplo, este que tenemos aquí está a la mitad del tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Esta especie llegó a medir alrededor de entre unos 4 a 5 metros, pero en realidad aquí lo que podemos observar es que solamente mide alrededor de 2 metros. Bien, el Yehuecauceratops pertenece al mismo tipo de familia a la que pertenece el Triceratops, la cual es ceratópsida. Los ceratópsidos, la característica principal que tienen son cuernos en la parte de su frente o en la cabeza, además de poseer una cresta, a la cual nosotros llamamos gola, donde van a encontrar cuernos a su alrededor y en algunas especies esos dos pequeños orificios. Bien, en el Yehuecauceratops vamos a encontrar 2, por ejemplo. Bien, ahora, si avanzamos acá de este lado, aquí lo que vamos a encontrar son diferentes tipos de elementos acerca de cómo los paleontólogos pueden identificar algunas especies. Por ejemplo, como les mencionaba, otros objetos manipuladores son estos. Eso, por ejemplo, es el brazo de un Tiranosaurio Rex, animal prehistórico que les mencionaba con solamente 2 dedos. Bien, este puede pertenecer tanto a un juvenil como a un adulto, es del mismo tamaño como tal. Bien, aunque también no es común que nosotros los encontremos en este tipo de presentación en los fósiles, sino que, si me prestas, aquí también vas a poder localizar otro fósil. Estas son réplicas, ¿vale? Este es perteneciente a un reptil marino. Aquí lo que nosotros también explicamos son las diferencias entre dinosaurios, reptiles marinos y reptiles voladores. Este, por ejemplo, no es un dinosaurio, porque son animales acuáticos, como por ejemplo el que mostramos ahí en la parte de la lona. Esos son reptiles marinos. Bien, este se llama Ballecilosaurus don Robertoy, una especie de animal prehistórico parecido a los cocodrilos por la forma que tiene acá de este lado. Bien, es un animal demasiado pequeño. Máximo llegó a medir hasta los 1 metro a 1,50 m. Bien, y esta especie fue encontrada en Vallecillo, Nuevo León, un lugar desértico, como mencionaba, donde es más fácil que encontremos este tipo de fósiles. Bien, mientras que el siguiente que te voy a mostrar es este. Este fue un reptil marino, este es un reptil volador. Muscicioteryx coahuilensis. Bien, aquí lo que van a poder observar es que este fósil como que todavía no tiene forma, pero los paleontólogos lo interpretan de la siguiente manera. Por ejemplo, de este lado localizamos lo que son las alas de este reptil volador. Nos encontramos con la costilla acá de este lado, mientras que acá se encuentran las patitas y aquí en la parte inferior se encuentra la cola, mientras que acá de este lado localizamos la cabeza. Bien, otro animal prehistórico identificado dentro de nuestro país en el estado de Coahuila, en un municipio llamado Musquis, por eso se llama Muscicioteryx, al igual que Vallecillosaurus, que fue encontrado en Vallecillo, Nuevo León. Bien, nosotros le damos los nombres a los animales prehistóricos con base en el lugar donde se encontraron o también en el apellido de su descubridor o nombre o una característica esencial de la especie que tenga. Bien, ahora, también localizamos aquí a uno de los animales prehistóricos más emblemáticos. Se llama Archaeopteryx, un animal que gracias a la forma en la que encontramos el fósil podemos identificar algunas características. Si nos acercamos aquí, vamos a poder identificar que además de todos los huesos completos, identificamos lo que son la huella de las alas, donde las alas podemos encontrar directamente lo que son plumas, lo cual nos da un pequeño acercamiento a que los dinosaurios también, además de dar origen a algunos reptiles actuales, le dieron origen a algunas aves actuales que conocemos. Por ejemplo, si observamos el 3D de esta criatura, identificamos que se parece a gallinas, pollos o animales muy similares a estos, ¿bien? Y más adelante van a encontrar que los dinosaurios, como por ejemplo velociraptores, tiranosaurios, Deinonychus, también conservan plumas en toda la extensión de su cuerpo, ¿bien? Ahora, esta es una pequeña explicación. Algo más interactivo que tenemos es esto. Si me permiten, algunos de los chicos pueden acercarse acá de este lado. Ustedes aquí van a poder descubrir un fósil de un dinosaurio. Bien. ¿Vale? Podemos empezar a usar la brocha de la siguiente manera, por favor. Van a desplazar la arena y van a poder descubrir a un reptil marino conocido como Ichthyosaurus, que es el que mencionábamos hace un momento que se encontraba en la parte de la lona. Bien, el Ichthyosaurus es uno de los animales más fascinantes. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros animales acuáticos carnívoros que existió dentro de nuestro planeta, que gobernó durante las primeras épocas de los dinosaurios, en específico el Triásico y Jurásico.
Bien, este animal llegó a poseer un tamaño de más o menos entre unos 10 a 8 metros, bien, pero lastimosamente se extinguió hace más o menos unos 90 millones de años debido a que existieron especies todavía más grandes a estos, como los Mosasaurus, Plesiosaurus y los grandes tiburones que ya fueron desplazando a esta criatura. En algunos casos se especula que se podían también comer a este tipo de especies. Bien, ¿cómo sabemos que es un reptil marino? Porque conserva acá de este lado en las aletas huesos, lo cual le permite desplazarse de maneras más rápidas. Bien, además de que encontramos que en su aleta caudal conserva solamente una parte del hueso, mientras que en la otra aleta no lo tiene, bien, permitiéndole navegar como lo hacen los delfines, de arriba hacia abajo, a diferencia de los tiburones que conservan otro hueso acá, pudiendo moverse de maneras laterales, bien. Y aquí podemos observar a un placodermo, una especie de pez antiguo. Antes los peces se arrastraban directamente en la superficie terrestre del agua, pero posteriormente desarrollaron este tipo de aletas para poder navegar como actualmente conocemos a los peces. Bien, esta es la primera sección, donde conocemos algunas características de la paleontología, pero ya de este lado entramos en materia con las especies en específico. Avancemos a la siguiente área. Es que nosotros nos enfocamos en un espacio en específico del mundo, conocido como el Mar de Tetis, donde se especula que existieron las grandes especies marinas que habitaron dentro de nuestro planeta. Bien, empezando con el primero que tenemos acá de este lado. Bien, aquí una característica principal en Dinosaurium es que nosotros explicamos con base en lo que ustedes observan. Por ejemplo, la primera criatura obviamente tiene características parecidas a la de las tortugas actuales. Bien, si observamos la imagen, esa es una tortuga actual, la que tenemos aquí en la parte de las ventanas, ¿bien? Pero el arquelón conserva características diferentes, ¿bien? Mientras que las tortugas actuales poseen caparazones demasiado grandes para poder defenderse de grandes depredadores, esta criatura ya es un depredador, la cual llegó a medir alrededor de unos 4 a 5 metros, ¿bien? Entonces el caparazón que utilizaba era un poquito más delgado. Entonces, al no tener tanto peso en la parte de sus espaldas, le permite navegar de maneras más rápidas dentro del agua y por el hecho de también poseer aletas demasiado grandes, ¿bien? Ahora, la siguiente criatura que observamos acá de este lado es un Mosasaurus, ¿bien? En específico, la especie se llama Prognathodon. ¿Qué es lo característico en un Mosasaurus? Que además de las mandíbulas con grandes dientes prominentes, vamos a encontrar acá en donde se encuentra su paladar otra incrustación de dientes, las cuales le permiten poder comerse a especies un poquito más pequeñas, como las que vemos en las partes de las lajas, bien, peces pequeños de alrededor de entre unos 1,5 metros a más pequeños, bien, pero para especies más grandes utilizan los dientes delanteros, bien. Ahora, siguiente criatura que vemos acá se llama Darkosaurus, bien. ¿Cuál es la diferencia que tiene con un Mosasaurus? Que este ya es más parecido a algunos tipos de cocodrilos por el tipo de aletas que poseen. Mientras que estos tienen aletas con huesos, a estos ya se les empiezan a formar pequeñas extremidades. Esto es un pequeño ejemplo de cómo especies acuáticas avanzan a ser especies terrestres. Bien, ahora, siguiente criatura que observamos en la parte de allá se le conoce como Plesiosaurus, un animal acuático que conserva un cuello demasiado largo, llegando a medir alrededor de unos 6 metros, dividido en 3 partes. Si lo logran observar, son 2 metros de la cola, 2 metros del cuerpo y 2 metros del cuello a la cabeza. Bien, retomando mi comentario, estas especies se encuentran a la mitad del tamaño. Bien, si estos son de 6 metros, este alrededor llega a medir ahorita unos 3 metros. El Mosasaurus llega a medir alrededor de entre unos 14 a 15 metros, pero aquí son solamente 7 metros. Y con cada una de las especies que vamos a encontrar más adelante, nos vamos a encontrar que son a la mitad del tamaño. Bien, ahora, este sí está a tamaño real. Este es bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchos preguntan que si es un caracol. Y no, no es un caracol. Tiene la forma del caparazón parecida a la de los caracoles, pero dentro de ese caparazón, adentro se encontraba una especie de pulpo. Acá estaba la cabeza y de este lado salían los tentáculos. Bien, este es el más grande que se ha encontrado de 2 metros, donde en la parte superior vemos una imagen del Mosasaurus tratando de comerse a este amonite. Bien, estos amonites se podían localizar en cualquier parte del mundo. De hecho, son de los fósiles más habituales que encontramos en cualquier parte. Bien, pero esto es bastante esencial por el hecho de que se encontró en Alemania con perfectas condiciones y es el más grande. Bien, ahora, dentro de nuestro país también los hemos encontrado en
5 centímetros hasta el 1,5 m. ¿Pero en qué partes? Si nos acercamos aquí al mapa de la República Mexicana, nosotros nos vamos a localizar en la parte céntrica, en la Ciudad de México. En la parte sur es casi imposible encontrar fósiles de estos animales, pero en la parte norte de nuestro país es donde sí vamos a encontrar bastantes vestigios de este tipo de animales. Por ejemplo, en los estados de Nuevo León y Coahuila son los más representativos, donde los encontramos de maneras completas, como lo observamos en estas lajas, o los encontramos en un 70 a 80%. Bien, en el estado de Coahuila es donde hemos encontrado los dinosaurios más emblemáticos que vamos a ver en la siguiente sala. Nos acercamos acá de este lado. Nos vamos a encontrar aquí con 3 maneras de poder percibir a los dinosaurios. Por ejemplo, este de acá está moviendo la cola. Son animatrónicos, animales con una pequeña representación de cómo se podían mover, además de cómo era la imagen de hace muchísimo tiempo. Bien, nos vamos a encontrar con algunos dinosaurios que brillan en la oscuridad, mientras que lo que tenemos aquí son las réplicas científicas de cómo se podían ver los esqueletos de este tipo de animales. Con el primero que lo recibimos en esta parte es un Triceratops. Animal que llegó a medir 9 metros, pero aquí, como les menciono, son 4 metros más o menos. Bien, algo característico de este tipo de animales, como les decía, era la parte de sus cuernos y la cresta. Bien, de este tipo de animales podemos reconocer cuando el tipo joven de uno viejo o un macho de una hembra. Por ejemplo, notamos que estos alrededor, entre más grandes estén, más joven se consideran. Bien, pero a medida que van creciendo, estas criaturas van a tener más pequeños estos cuernos, mientras que estos son los que están haciendo más grandes. Bien, ahora, ¿a qué les servían estos cuernos? Para defenderse de este tipo de criaturas, los animales que vemos acá, un tiranosaurio rex, por ejemplo. Bien, aunque también esto lo utilizaban para marcar territorio. Entre más grandes estén los cuernos, se puede decir que es como el líder de la manada. Bien, aunque también estos son de una hembra. ¿Por qué? Porque son más pequeños, mientras que los machos los tienen más grandes, más anchos y más curvos. Bien, ahora, siguiente dinosaurio con el que nos encontramos. Aquí ya vamos a notar algunas características similares entre este dinosaurio, como por ejemplo con un tiranosaurio rex. Bien, este animal prehistórico es más antiguo que el tiranosaurio. El tiranosaurio llegó a existir hace 66 millones de años, pero este hace 156 millones de años. Nosotros estamos más cerca de haber conocido al tiranosaurio rex que esta especie haberlo conocido como tal. Hay 90 millones de años de diferencia con él, mientras que con nosotros llevamos alrededor de 66 millones de años de diferencia con el tiranosaurio, ¿vale? Ahora, los tiranosaurios rex les mencionaba que tenían 2 dedos, ¿bien? Pero estas especies conservan 4 dedos. ¿Y esto por qué es? Porque los brazos como tal, a medida de que iban evolucionando los dinosaurios de este tipo de familias, hay veces que ya los brazos no los utilizaban. Entonces, al no utilizarlos como tal, iban haciéndose más chiquitas sus extremidades, además de tener menos dedos en la parte de sus brazos. Por eso el tiranosaurio rex solamente conserva 2 dedos. Bien, y algo característico en esta especie es la parte de sus cuernos. Bien, que también tiene 3, al igual que el Triceratops. 2 acá localizados en la parte de sus ojos y 1 en la parte de su nariz. ¿Para qué les servían estos cuernos? Cuando ellos nacen a través de un huevo, son ovíparos. Utilizan este tipo de cuernos para romper el cascarón desde adentro, evitando así que se puedan fragmentar cualquier parte de su cabeza, ya que tienen los huesos un poquito tiernitos. Ajá, y esto evita, estos cuernos, de que se puedan romper esta parte de su cuerpo. Bien, llegó a medir alrededor de 6 metros, pero como les menciono, aquí solamente lo localizamos de 3 metros. Bien, ahora, siguiente dinosaurio que vemos acá, Belafrons coahuilensis, uno de los primeros dinosaurios localizados dentro de nuestro país, con el 70% de los huesos, lo que nos permite saber el color del dinosaurio, a qué tipo de especie pertenece y además dónde estaban localizados cada uno de sus huesos. Pero por ejemplo, les mencionaba que los más característicos en nuestro país son los Hadrosaurus. Si logran observar la parte de su cabeza, se parece otra vez a la cabeza de un pato. Bien, la palabra Belafrons en su nombre significa frente de vela, porque si lo vemos, se parece muchísimo a las velas de los barcos en este caso, ¿bien? Y se encuentra localizado en su frente, la cual, esas partes de los hoyitos que vemos en su cráneo, se puede decir que es donde podían transmitir el sonido para llamar a sus congéneres o, por ejemplo, para marcar territorios, ¿bien? Ahora, siguientes especies que vemos acá.
Tiranosaurio Rex. Bien, las imágenes que vemos en las pantallas nos permiten saber cómo se veían estas especies de manera real. Por ejemplo, el Tiranosaurio Rex conservaba gran parte de su cuerpo plumas, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Así era como se veía un Tiranosaurio Rex de manera real, cubierto por plumas, y no como los vemos en algunas películas que vemos en la televisión o en otros centros de entretenimiento. Bien, ahora, con el primero que nos encontramos es un tiranosaurio juvenil de 5 años de edad, mientras que el que vemos en la parte superior ya es un adulto de entre unos 18 a 20 años de edad, bien, llegando a medir 12 metros de longitud por 6 metros de altura. Bien, de las especies más grandes que se han encontrado dentro de nuestro continente, bien, pero no es la especie más grande de dinosaurio. Ahora, una característica esencial es que si observamos la parte de sus dientes, animales carnívoros los tienen de manera puntiaguda sus dientes para poder desgarrar cualquier tipo de carne. Si observamos hace un ratito al Triceratops, tiene dientes planos parecidos a las muelas, las cuales le permiten comer plantas o cualquier otro tipo de vegetación, mientras que los dinosaurios omnívoros, como el que tenemos aquí a un lado, tienen dientes cónicos, dientes largos pero no terminan en punta, los cuales le permiten comer plantas, insectos y pequeños dinosaurios. Este que vemos acá, el Falcarius yutajensis, pertenece a un tipo de familia bastante interesante que se llama Ptericinosaurus, que si logramos observar la parte de sus manitas, tienen las garras más largas que llegaron a existir dentro del reino animal, bien, las cuales les permitían poder desplazarse más eficientemente dentro de los espacios donde ellos habitaban, también para poder cazar o para poder alcanzar diferentes tipos de alimentos. Bien, esta fueron la sala donde pudimos observar diferentes tipos de fósiles de dinosaurio, pero en la siguiente área nos vamos a encontrar con los animatrónicos de esta especie. Un pequeño acercamiento de cómo se veían este tipo de animales prehistóricos. Vean por ejemplo el brilloso que tenemos acá. Bien, inspirado en lo que conocemos como las linternas chinas, que están cubiertas por un material conocido como papel china, y en la parte interior localizamos que tienen iluminación, esto para poder verse mejor en la noche. Este es un Spinosaurus, animal prehistórico ubicado dentro de Egipto, uno de los lugares donde podemos encontrar bastantes fósiles de dinosaurios. Por ejemplo, este animal prehistórico, a diferencia del tiranosaurio, es un animal acuático y terrestre al mismo tiempo, ya que el tipo de piel que conserva en toda la extensión de su piel, este tipo de piel le permite respirar en el agua y respirar en la superficie terrestre, además de poseer ese elemento en la parte de atrás conocido como vela. La vela le permite desplazarse mejor en el agua o termorregular su temperatura, estando dentro del agua en un espacio cálido o en la superficie terrestre en un espacio frío y viceversa. ¿Bien? Ahora, siguiente animal prehistórico que nos vemos acá de este lado es un Tiranosaurio Rex, igual de 5 años de edad, donde lo vamos a localizar que tiene diferentes tipos de plumajes. Bien, ahora les voy a mostrar la cabeza de un Tiranosaurio Rex. Miren, es más, póntela. Los Tiranosaurios Rex, como les mencionaba, conservan dientes puntiagudos acá de este lado. Aquí logramos observar la parte de sus fosas nasales por donde pueden respirar, fosas paranasales donde se encuentran algunas venas para la perfecta circulación de sangre hacia el cerebro. Después nos encontramos con fosas oculares donde se encontraban sus ojos y al final nos encontramos con las fosas de sus oídos, parecidas a la de las aves actuales o por ejemplo al de los reptiles actuales. Bien, ahora de este lado. Este es de uno de 5 años de edad. Bien, los Tiranosaurios Rex tenían una cabeza de alrededor de unos 80 centímetros recién nacidos, bien, mientras que los adultos las llegaban a conservar de 2 metros de largo, las cuales se utilizaban para poder agarrar a cualquier tipo de presa, bien, por eso es que conservan los brazos un poquito más pequeños, mientras que acá de este lado encontramos algunos fósiles reales. Por ejemplo, este fósil de acá son vértebras caudales, que son huesos que conservan en la parte de su cola, las cuales le permiten mantener un perfecto equilibrio entre el peso del cuerpo y el peso de la cola, evitando así que se caigan. Si nos acercamos a ver, vamos a notar que son porosos, bien, una característica de los fósiles reales. Están pesados porque están hechos a partir de diferentes sedimentos y roca a través de los años, bien, estos son pequeños fragmentos de hueso. Si logran dimensionar el peso, imagínense ahora los paleontólogos cuando se encuentran con elementos un poquito más grandes. Por ejemplo, que vemos acá de este lado,
es la parte superior de un fémur. ¿De quién? Del Velafrons coahuilensis, dinosaurio que vemos en la parte de aquí atrás en animatrónico. Bien, ¿cuál es el fémur? El hueso que les mencionaba, de la rodilla a la cadera, pero este es de la parte más cercana a la cadera. Bien. Ahora sí, vamos a explicarles cada uno de los animatrónicos. Bien, vamos a empezar con este Velociraptor que vemos acá, que para empezar no es un Velociraptor. Cuando las películas mencionan a este tipo de animales prehistóricos, los mencionan que son demasiado grandes. Bien, los velociraptores no eran así, eran demasiado pequeños. Este, por ejemplo, no es un velociraptor. Ubicado en el estado de Norteamérica, en este caso, fue un animal prehistórico que llegó a medir 2 metros de altura por 3 metros de largo. Se le conoce como Deinonychus, que en las imágenes que proyectamos aquí notamos que también poseía plumas en toda la extensión de su cuerpo. En la parte inferior de su patita logramos observar una garra que sobresale. Bien, se le conoce como garra terrible, la cual utiliza para poder agarrar a su presa y en este caso poder desangrar en algún momento, como por ejemplo en el siguiente animatrónico que vemos acá de este lado, en donde localizamos a, por ejemplo, 2 velociraptores. Aquí lo que observamos es una cadena trófica. ¿Qué es una cadena trófica? Donde vemos intervenir a 2 animales carnívoros comiéndose a un animal herbívoro. La garra que les mencionaba se ve reflejada acá de este lado. Bien, velociraptores, Deinonychus, Utahraptores y todos los animales que tengan estas mismas características se les conoce como dromeosáuridos. Bien, ahora, estos 2 de aquí son velociraptores extraídos de las películas. En realidad, estas especies están cubiertas por plumas en toda la extensión de su cuerpo. Se han logrado localizar en colores azules, negros y blancos. Bien, encontrados en Mongolia. Bien, mientras que esos de allá son norteamericanos, estos de acá provienen directamente de Asia. Bien, y están comiéndose a un animal herbívoro. Se le conoce como Mantellisaurus artelfidensis o Iguanodon, o también conocido como el primer dinosaurio localizado en todo el mundo, encontrado por Gideon Mantell. De hecho, si logramos observar, la parte delantera de sus patitas son demasiado delgadas, mientras que la parte trasera están un poquito más amplias, y es porque estos dinosaurios, al igual que el Velafrons coahuilensis, se pueden levantar en 2 patas para poder alcanzar la copa de los árboles donde se localizan los mejores alimentos para ellos. Bien, ahora, siguiendo con las siguientes criaturas, aquí podemos observar a, por ejemplo, los anquilosaurus, que son los animales más protegidos por la naturaleza. Si han llegado a observar a lo que conocemos como los armadillos, tortugas y puercoespines, conservan grandes características de estos. Por ejemplo, hay un caparazón que abarca desde la cabeza hasta la última parte de su cola, que esto evita de que las garras de los carnívoros, como por ejemplo de los velociraptores, puedan penetrar la parte de su cuerpo. Bien, nos encontramos con osteodermos, que son huesos exteriores bastante duros que evitan que los dientes de los carnívoros puedan lastimarlos como tal. Y en la parte de atrás nos podemos ver con 2 lóbulos de hueso, los cuales le permiten poder pegarle a cualquier dinosaurio carnívoro que se le acerque. Bien, este que vemos aquí se llama Ankylosaurus magniventris, ¿ok? Mientras que aquí en México hemos encontrado a una especie similares a estos, que es esta pequeñita que observamos acá de este lado, conocido como Alcantolipan gonzalensis, bien, más pequeño de alrededor de unos 4 metros, a diferencia de este que llegó a medir alrededor de unos 9 metros. Localizado en el estado de Coahuila, la palabra gonzalensis en su nombre hace referencia al apellido de su descubridor, bien, que es González en este caso. Y el siguiente que nos vemos acá reflejados, de la familia de los ceratópsidos, a la misma que pertenecen los triceratops, se le conoce como Coahuilaceratus magnacuerna. Igual, localizado en el estado de Coahuila, nada más que de esta especie solamente se han encontrado cráneos de alrededor de unos 2 metros, lo cual nos permite saber el tamaño monumental que llegaron a tener de entre unos 8 a 10 metros como tal. ¿Cuáles son las diferencias con el triceratops? Que los triceratops, la extensión de cráneo llamada gola es el doble de grande en estas especies. Bien, además de que los cuernos que tienen localizados en su frente son un poquito más amplios, pero el que está en la parte de su nariz es un poquito más corto, a diferencia del triceratops, que tienen ciertas proporciones. Bien,
Este animal se llegó a localizar en el estado de Coahuila, como les menciono, y compartió espacio y tiempo con algunas especies parecidas a estos. Bien, y ya para finalizar, en este espacio también nos encontramos con reptiles voladores localizados en la parte superior. Bien, estos reptiles voladores, ¿por qué los llamamos así? Porque no son dinosaurios, porque si logran observar la parte de sus mandíbulas, no tienen dientes. El hecho de no poseer dientes no nos permite clasificarlos como animales carnívoros o herbívoros, sino que estos son especies piscívoras. Al igual que pelícanos y gaviotas actuales, meten el pico dentro del agua, sacan a los peces y se los comen de un solo bocado. Este se llama Pteranodon longiceps y fue localizado en Estados Unidos, ya llegando a medir de más o menos unos 7 metros. Eso se le llama envergadura, de la parte de una ala a la parte de la otra ala. Mientras que aquí en México llegamos a localizar al reptil volador y la especie voladora más grande que llegó a habitar dentro de todo el planeta, Quetzalcoatlus, el que vemos acá reflejado. El Quetzalcoatlus fue localizado también en una parte entre Estados Unidos y México, en la mera frontera, pero un poquito más descubierto acá dentro de nuestro país. Este animal prehistórico se calcula que los tamaños que llegó a llegar son parecidos al de las jirafas actuales, así como el del tiranosaurio, 6 metros de las patitas hacia la cabeza, mientras que de la ala a la otra ala, 12 metros de largo. Bien, la especie voladora más grande que se llegó a localizar dentro de nuestro planeta. Bien, ahora, en esta parte de la exposición lo que nos gusta reflejar son los dinosaurios mexicanos. En este caso fueron 4. Fueron Belafrons coahuilensis, Coahuilaceratus magnacuerna, Alcantolipan gonzalensis y el que no es un dinosaurio, Quetzalcoatlus, reptil volador más grande en todo el planeta. Bien, ese fue el propósito de la exposición. ¿Tienen algunas dudas o preguntas de este tipo de especies que llegamos a encontrar? Como tal de las especies no, pero sí queremos saber, ¿cuál crees tú que sea la importancia de la difusión científica de este tipo de especies? Porque es bastante interesante. Mientras que nosotros los vemos en películas y diferentes centros de entretenimiento, ahí se reflejan de una manera totalmente diferente a como los científicos los diseñan, los especifican o encuentran algunas de sus características. Por ejemplo, como les mencionaba, el Tyrannosaurus Rex no se ve como en las películas. Tiene características más parecidas a los lagartos en las películas, pero en realidad tenía características más arrojadas a las aves actuales. Es solamente para dar contexto de cómo se veían este tipo de especies. Eso es lo importante, para que el conocimiento no se quede arraigado solamente en los libros, sino que puedan identificar a estas especies por lo que son y que llegaron a ser parte de nuestra naturaleza y que debido a los diferentes cambios climatológicos y diferentes eventos que ocurrieron en su momento se fueron extinguiendo. Bien, y es para dar conciencia de que estos animales pueden cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, los Tyrannosaurus Rex dieron origen a aves actuales y solamente para identificar también el proceso de evolución, de que todo tiene un mismo orden y que todo se tiene que respetar. ¿Bien? De acuerdo. Y cuéntanos, ¿por qué les recomiendas a la gente que venga a visitarlos? Bueno, ¿por qué? Porque justamente cada uno de los guías se encarga de mostrarles cada uno de sus conocimientos con base en lo que ellos tienen como experiencia, a partir de lo que les enseñan en la escuela, lo llegan a investigar y aparte para especializarse y que justamente los niños entiendan cómo es que vivieron este tipo de especies, tengan un pequeño contexto y si en algún momento ellos quieren orientarse a esto de la paleontología, pueden estudiar, por ejemplo, biología o estudiar veterinaria y acercarse un poquito más a lo que son este tipo de especies, tanto actuales como darles contexto de lo que existió hace muchísimo tiempo, de lo que se encarga Dinosaurium directamente. Pues muchísimas gracias, Brian. Ya saben, amigos, si quieren venir a Dinosaurium, Brian los va a atender con muchísimo gusto.